Breve descripción de Paulo Freire. Paulo Freire fue un educador y pedagogo brasileño, nacido el 19 de septiembre del año 1921. Estudió Derecho, estuvo influenciado por el cristianismo y la teología de la liberación. En 1954 comienza a trabajar en el Departamento de Extensión Cultural del CEIR, en un proyecto de extensión educativa para adultos. Tiempo después ingresa a la Universidad Federal de Pernambuco y toda esta experiencia es la que ha encaminado a los temas de educación. A finales de los años 50, en el gobierno de Juscelino Kubitschek, sostenía Freire que el país no se desarrollaba porque más de la mitad de la población era analfabeta. Promueve mediante su experiencia una participación crítica, se preocupa para que los trabajadores reflexionen sobre su sistema educativo, sindical, laboral y familiar. Tema de interés: colonialismo y pedagogía del oprimido de Paulo Freire. En un principio, y apoyándonos en Aníbal Quijano, hablaremos del poder. Globalmente se dice que uno de los mayores conflictos es el control del poder. Para Quijano, existe un principal patrón de dominación social y se llama la raza. Es un concepto que nace en el siglo XV. Antes de la fecha no se conocía. Cuando empiezan los españoles a invadir América y se encuentran con sujetos diferentes, se preguntaron: ¿qué son estos sujetos que estamos conquistando? ¿Son humanos o no son humanos? El rey de Castilla responde los interrogantes argumentando de que son humanos y deberán ser cristianizados. Las anteriores prácticas sociales influenciaron todo el siglo XV a toda Europa y América. Cabe recordar que las anteriores prácticas fueron heredadas desde la cultura romana en la invasión y apropiación del conocimiento griego. La respuesta del rey fue una forma que influenció en crear una diferenciación racial entre las personas. Pero las prácticas no terminan cuando un invasor llega y se apropia de un territorio, y luego, por determinada razón, el sujeto local decide liberarse. Ya, las prácticas sociales se encuentran permeadas. En el caso del colonialismo americano, surgen fenómenos como la desigualdad del género, sexo y racial. En consecuencia, los sujetos se han sumergido en prácticas que los subyugan a otro, con la finalidad de alcanzar alguna clase de bienestar. En concordancia de lo anterior, el patrón histórico del poder está ligado a la raza, pero cabe resaltar que no es la única fuente ligada a él. La epistemología, según Quijano, se convierte en otra fuente de dominio del poder. La episteme es implantada y configurada a partir de quien domina, es decir, la epistemología es producida desde una población de seres que dominan sobre otro ser. En algún caso, la episteme crea una falsa creencia, en el sentido de si la episteme recibida para subyugar del poder es proveniente de quien me domina. ¿Cómo es posible lograr la liberación? Quijano responde la anterior paradoja argumentando la importancia de estar consciente de todas estas prácticas y crear diferentes epistemes que permitan al sujeto crear diferentes visiones. En este sentido, Paulo, en la obra Pedagogía del oprimido, converge con Quijano hablando de las dinámicas sociales que se han implementado en América en cuestión de desigualdad y en la lógica del dominio del poder. Para Freire, en una sociedad existen dos clases de sujetos, un opresor y otro oprimido. El opresor es quien ejerce el dominio del poder, tanto político, económico, social y educativo, mientras el oprimido es culturalmente deshumanizado y se caracteriza por la pérdida de la esperanza, autoestima y actitudes destructivas. En consecuencia, el sujeto se encuentra en un estado de fatalismo, es decir, es pesimista ante todo, expresa que nada puede cambiar y así lo quiso Dios. La anterior concepción lleva al hombre a que sea incapaz y se diga a sí mismo los argumentos tales como no puedo, no conozco y soy torpe. Para Freire, la suma del fatalismo, incapacidad y deshumanización tiene como resultado un sujeto dominado. Por otra parte, el opresor busca dominar mediante el poder. La forma más fácil de hacerlo es adormeciendo las sociedades y la conciencia de los sujetos, influyendo temor, acostumbrándolos a no opinar y generando desunión. Por otra parte, el opresor crea una serie de mitos ligados a la cultura.
en la búsqueda de dignificar al oprimido. Ejemplo, el mito de ser empresario. Las personas crean la idea de que convertirse en un empresario es sinónimo de salir de todas sus deudas. Y tal vez el mito más concurrente en todas las culturas es el mito del heroísmo, dignificar y exaltar la gran capacidad de voluntad de una persona con alguna discapacidad, con la idea de que esa persona con discapacidad pudo lograr cosas. ¿Por qué me voy a quejar yo que estoy completo? Todas estas ideas de Freire y llevadas a la praxis mediante su implementación de alfabetización en Brasil lo llevaron a repensarse la forma tradicional de enseñar y de cómo se estaban formando los sujetos en los ámbitos educativos. Para el tipo de educación dominante en ese momento, él la denomina educación bancaria. La define como el tipo de educación que es solo de transmitir conocimientos. Evidenciaba durante su proceso de alfabetización que las personas asimilaban mejor las palabras o el aprendizaje cuando a estas se les asociaba lo enseñado a conceptos de su quehacer diario. En un principio, el libro describe una alfabetización en cuestión del saber leer y escribir, pero dicho concepto se va enriqueciendo al pasar las páginas. Adquiere una connotación más amplia y se habla de una alfabetización política, no solo en aprender a leer y escribir, es dar un salto como sujetos pensantes de una cultura que a través del desarrollo epistemológico se ha venido insertando en lógicas de la dominación del poder. Freire y Quijano son referentes teóricos de mucho interés a la hora de abordar de forma crítica toda la epistemología de cómo se ha venido desarrollando el derecho, en el sentido que se evidencia de forma clara las concepciones del viejo continente en nuestras culturas. La epistemología del derecho es creada de una cultura dominante que quiere ejercer poder sobre las culturas americanas desde su invasión para nosotros y el descubrimiento para ellos.